Vamos a presentar el concepto de elasticidad dentro de la economía del transporte, que es uno de los indicadores al que se recurre para poder tener mejor precisión y comprensión de cómo actúa la demanda. La demanda es la curva, o se representa como una curva del comportamiento de las personas ante determinada situación, en este caso el servicio de transporte. De un lado, podríamos decir o podríamos configurar la variación de los precios, en este caso por viajes, por número de viajes. Los precios los podemos medir por viajes si el viaje está muy definido, o también por alguna unidad referencial como la distancia o como también el tiempo, porque en el caso del transporte las personas valorizan el tiempo, directa o indirectamente. Y de otro lado, en la demanda se intersecta, como bien se sabe, con la oferta, y esto es lo que genera un equilibrio de los servicios que se ofrecen en el mercado, en un mercado de libre competencia. La demanda tiene diversos factores que la modifican, entre otros el ingreso, el nivel de ingreso del hogar, lo cual configura un nivel socioeconómico particular. Si el hogar tiene auto propio, el tamaño de la familia, la estructura familiar, el valor inmobiliario, la densidad residencial, la accesibilidad al sistema de transporte y, por supuesto, la duración de los viajes. Y uno de estos factores, entonces, que nos ayudan a caracterizar la demanda es la elasticidad, que es la variación porcentual del, de la cantidad demandada, en este caso el número de viajes o de la distancia recorrida, en función del cambio porcentual también de un factor de referencia que generalmente es el precio. Es importante porque muchos de los factores económicos y de los actores económicos eh, tienen como referencia el precio, que a su vez va a ir eh, agrupando o va a ir consolidando el comportamiento también del productor. Por ejemplo, el productor tiene a partir del precio un volumen de ventas, y la rentabilidad o la utilidad de un negocio se hace en función del precio o de la tarifa. Lo mismo cuando se habla de las tasas o del impuesto, también se habla de la variación porcentual de todos los ingresos que ha podido recaudar un, un operador de servicio de transporte. También desde el punto de vista de los usuarios, porque si nosotros queremos incorporar una tasa o un impuesto, se hace en proporción, una proporción porcentual del precio de la tarifa. Por lo tanto, en este caso, lo que se pretende observar es si existe una variación del precio, cómo afecta en el comportamiento de la demanda esa variación porcentual. Y entonces esta elasticidad está en función de la cantidad demandada y eh, frente a esta otra variable que normalmente es el precio, también se puede configurar como el gasto generalizado, que es la combinación de la tarifa, el valor social del tiempo y el tiempo invertido, y también del confort. Esta, este, esta elasticidad se puede medir cuando hacemos una variación en el precio. ¿Qué pasa si variamos el precio? ¿Cuál sería el impacto, en este caso la reducción porcentual de la cantidad de viajes que ocurren? Como ya lo dijimos, esto tiene diferentes perspectivas. El Estado, que quiere imponer una tasa, del operador quiere saber qué pasa si incrementa su tarifa, cuál sería la reducción de la cantidad de viajeros. Y por supuesto partimos de esta curva general donde la pendiente de la demanda es negativa, aunque no siempre la pendiente negativa existe en algunos casos de bienes suntuosos donde es posible que la demanda pueda ser positiva, pero de manera general
para todos los bienes inferiores de necesidad básica, como es el servicio de transporte para personas, sí existe que la demanda tenga esta pendiente negativa. Entonces podemos estudiar el comportamiento si hacemos o tomamos el valor absoluto de la elasticidad. Entonces podemos decir si el valor absoluto de la elasticidad es menor que 1, se puede decir que este factor es considerado como inelástico. Si es 1 o mayor de 1, se puede decir que la demanda es elástica. ¿Y cómo se interpreta esto? Cuando es inelástica, podríamos decir que cualquier variación en el precio no tiene mayor repercusión o disminución de las cantidades demandadas, en este caso el número de viajes. Es decir, podríamos aumentar o disminuir el precio y la cantidad se mantendría inalterable, por lo menos en estas variaciones porcentuales que queremos estudiar. En tanto que en el caso de la elasticidad, que es elástica, valga la redundancia, sí podemos decir el, que al variar el precio, la cantidad demandada se va a reducir notablemente. Entonces podríamos decir que en algunos casos existe el caso en que sea perfectamente inelástico. Es decir, que independientemente del precio, la cantidad es fija, y esto existe en mercados que están limitados, por ejemplo, y se da un número, una capacidad fija. Eso, por ejemplo, en el caso del transporte podríamos hablar, existen algunas ciudades que limitan el número de vehículos que puedan existir en una ciudad para evitar la congestión. Hay políticas, por ejemplo, en ciudades como Singapur, limitan el número de vehículos. Y eso tiene un impacto en el precio porque se genera un mercado especulativo. Independientemente del precio del servicio o del bien, el- la cantidad demandada sería la misma. Y eso sería perfectamente inelástico. En otros casos se puede observar cuando el bien o el servicio es inelástico, podríamos hablar de aquellos casos en los que hablamos de servicios básicos, de primera necesidad, aquellos que están relacionados con el movimiento primario de las personas, acceso a educación, salud, trabajo. Entonces las personas que necesitan moverse independientemente del precio. Y si existe una variación del precio, las personas igual están obligadas a moverse. Eh, Esto ocurre también cuando no existen sustitutos en aquellos mercados cautivos. Imaginémonos en una ciudad donde solamente la única manera de recorrer la ciudad, las zonas alejadas, la única manera de recorrer es con cierto tipo de transporte, y entonces el transportista tiene manejo absoluto del precio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el transporte de carga cuando en determinadas situaciones no existe otro medio de transporte. Por ejemplo, en algunos lugares alejados donde la geografía es difícil, el acceso solamente se puede hacer por medio fluvial o por medio de transporte aéreo, y entonces, bajo ciertas circunstancias, independientemente del precio, la cantidad no puede variar porque se necesita, y se convierte en un artículo de primera necesidad, todo de primera línea. Entonces, del otro lado podemos hablar también de los mercados cuando existe una fijación de precios. En este caso, la elasticidad sería infinita. Y esto ocurre en los mercados controlados, aquellos donde todos los servicios tienen un precio independientemente de la forma en la que se brindan los servicios. Eso tiene un límite, sobre todo para los productores, que tienen que encontrar un precio de equilibrio, y a partir de cierta cantidad, los productores no se interesan más a la provisión de servicio. También ocurre cuando existe en ciertas circunstancias una tarifa que es negociada por contrato, en una concesión, por ejemplo, o han sido negociadas con sindicatos. En el caso de los bienes elásticos, perfectamente elásticos, son aquellos en los que una breve variación
en el precio disminuye drásticamente la cantidad demandada. Esto ocurre en algunos casos cuando el, el bien o servicio puede ser sustituido por otro bien, o cuando estos servicios son considerados prescindibles. En el caso, por ejemplo, dentro de los servicios inferiores, podríamos hablar de el entretenimiento. Podría sacrificarse en nombre de otras necesidades más básicas, entonces se convierte en un servicio prescindible. O el servicio tiene sustitutos. Entonces, si tenemos 3 o 4 o 5 alternativas de movilidad, podríamos decir que en esa situación con mucha accesibilidad, el bien se va convirtiendo en un bien elástico. Esto tiene que ver mucho con las políticas. En el caso de los bienes inelásticos, las personas no tienen mucha opción de, de movimiento, en tanto que en los bienes muy elásticos, las personas tienen opción de movimiento y entonces el problema se deriva más bien hacia el equilibrio con la oferta. Hay que tomar en cuenta que la elasticidad no es lo mismo que la pendiente. En la gráfica que mostramos, estamos hablando de dos curvas de demanda de pendiente similar y colocamos 3 puntos, E1, E2 y E3. En estos 3 puntos la elasticidad E1, la elasticidad E2 y la elasticidad E3 son diferentes porque están relacionados con la variable en sí misma. La variación porcentual es la variación de la cantidad demandada sobre la cantidad demandada. Entonces, al cambiar la cantidad demandada del punto E1 al punto E2, aumentando, por lo tanto la elasticidad también se ve afectada. Entonces hay que tener cuidado de en qué posición del mapa cartesiano o el diagrama cartesiano se encuentra para poder identificar la elasticidad, y definitivamente no es la misma. A lo largo de la curva se va ajustando según se va aproximando de acuerdo a la proximidad que tiene de los ejes, tanto del precio como de la cantidad de viajes demandada.